Haya Montaraces, buenas noches. Hoy tenemos a un triple perseguido, a un triple defenestrado. Primero, porque es sacerdote. Y eso ya es, ¡buah! Eso ya es ser sospechoso. La segunda, es, también es clave en todo esto. Es de los nuestros. Por tanto, doblemente sospechoso. Y ya lo tercero, y ya lo tercero. Y que también es de los nuestros en eso. No se calla y dice lo que piensa. Eso ya es, vamos, estar defenestrado a tope. Hoy tenemos el placer de compartir, ¿no?, esta hoguera virtual entre amigos con el reverendo Custodio Ballester. Padre Custodio, que el que no lo conozca, mira, el que no conozca que se desenchufe y se vaya a su puta casa, así de claro. Ya no podemos estar presentando a todo el mundo. Esto es como cuando en Empel un día tuve que presentar a Barraicoa, pero voy a presentar a Barraicoa, tío, largo de aquí. El, como decía Manowar, ¿no? Get out of my way, fuera, a tomar por culo. Bueno, padre, hoy presentamos el Arca de Noé, la iglesia del Papaluna, que es realmente, pues yo creo que el primer libro que ha escrito el padre Custodio. Eh, es parte de lo que será en el futuro su tesis doctoral y bueno, pues surgió así un poco por casualidad. También me cogió realmente, el padre y yo tenemos mucha relación y me cogió por sorpresa, de golpe, mira, edito este libro con Fides y yo, hombre, por favor, mira qué casualidad. Y aquí estamos, como todos los disidentes y trasnochados que pasamos una noche pues presentando eh, literatura clandestina o pseudo clandestina. Así que nada, padre, le doy las buenas noches, le doy paso, que nos cuente un poco, pues, cómo surgió la idea del libro. Primero, cómo surgió la idea del libro, por qué es importante, bueno, de qué habla este libro, y la segunda, por qué es importante, y la tercera, por qué es importante reivindicar, pues, un poco el legado de el Papa Luna. Y luego, pues, abrimos debate y charlamos un poquito aquí entre todos. Muy buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Pues mira, surgió este libro en mi infancia. Yo contemplaba a lo lejos el castillo del Papaluna desde la escollera del puerto de Benicarló y le preguntaba a mi abuela, ¿qué es aquello de allí? Dice, es el castillo del Papaluna. ¿Y quién era el Papaluna? Dice, un papa muy viejecito que estaba allí solo, pero aquí todos le querían. Y eso me tocó mucho, me llamó, creo en mí, una especie de aura misteriosa sobre ese hombre perseguido, abandonado, que cuando ya pude entender un poquito y visité el castillo del Papaluna y en la capilla pontificia del castillo hay una placa que pusieron en 1923, en el 500 aniversario de su muerte, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, que decía a don Pedro de Luna, Papa Benedicto XIII, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, a este hombre, a este gran aragonés de vida limpia, austera, generosa, sacrificada por una idea del deber. El día del juicio final descubrirá los misterios de la historia. Que en ese día nos guarde Jesucristo, nos salve Jesucristo y su Santísima Madre. Eso me llamó mucho la atención y quise yo investigar cuál era la historia atormentada de este gran hombre que sacrificó su tranquilidad, sacrificó sus amistades por ser fiel a su conciencia, porque era un hombre libre, precisamente. Mira, este libro no es una literatura clandestina, porque con ocasión del 600 aniversario del aniversario de su muerte, que fue en el 23, surgió un movimiento cultural y hasta político, un movimiento para rehabilitar la figura del Papa Luna, porque Benedicto XIII, el Papa Luna, fue finalmente excomulgado en el Concilio de Constanza en 1417 y señalado como rama seca, excluido para siempre de la Iglesia, porque no había querido renunciar a su potestad pontificia cediendo a las presiones de los príncipes seculares, de los reyes de Francia, al emperador de Alemania y también el rey de Aragón, Fernando de Antequera. Por eso fue sacrificado en aras de un bien de la Iglesia que no había decidido la Iglesia, lo habían decidido los príncipes seculares. Bien, pues mira, la historia del Papa Luna surge a partir de un cónclave. Saben los oyentes que el cónclave
es la reunión de los cardenales con derecho a voto, que 9 días después de morir el Papa se reúnen a puerta cerrada para elegir quién ha de ser el nuevo sucesor de Pedro. Eso es el cónclave. Entonces hay una cierta normativa del cónclave que ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, en fin. Bueno, pues en 1378 el Papa Gregorio XI, que había vuelto de Aviñón el día anterior, 1378, el año anterior había vuelto, pues muere en Roma. El papado ha estado 70 años en Aviñón, sometido a los manejos del rey de Francia. Allí en Aviñón, en el Palacio de Aviñón, se ha convertido en una estructura administrativa potentísima, con una gran capacidad de aglutinar recursos a base de pues, todos los nombramientos, beneficios, prebendas, tasas que tienen que pagar los obispos, las diócesis. En fin, que aquello es una iglesia administrativamente muy potente, pero moralmente desprestigiada por esa dependencia continua del rey de Francia. Finalmente, Gregorio XI vuelve a Roma, instigado por Santa Catalina de Siena, que lo pone la espada de la pared y dice: Santo Padre, pórtese como un hombre y vuelva a Roma, y si tiene que morir, muera en Roma. Usted es el obispo de Roma, no el de Aviñón. Entonces a Gregorio XI le coge esa vergüenza torera por la cual vuelve a Roma y al cabo de un año muere. Cuando Gregorio XI muere, se convoca un cónclave que forman 23 cardenales. Hay 5 más en Aviñón, pero están lejos. 23 cardenales que se aprestan a reunirse en cónclave. La semana antes ha habido una gran presión de las autoridades romanas para que los cardenales elijan a un papa italiano, romano o al menos italiano. Esa es la petición que le hacen las autoridades de manera diplomática. Pero esa diplomacia, a medida que se acercan cónclaves, se va haciendo ya tumultuaria, hasta el punto de que el día de abril de 1378, que entran en la plaza de San Pedro los cardenales para ir al cónclave, hay una gran multitud armada y con antorchas que los zarandea y pide a gritos un papa romano o al menos italiano. ¿Por qué? Porque los romanos tienen miedo de que el Papa pudiera volver a Aviñón si fuese francés. Y Roma vive del Papa. Si no está el Papa, Roma no es nada. Durante 70 años el Papa estuvo en Francia y Roma se había convertido en un villorrio. Ahí no iba nadie. Entonces estaban enfurecidos realmente. De tal manera que hasta llegan a maltratar a los cardenales, que entran en el cónclave, se cierra la puerta, la multitud entra en el palacio, aporrean la puerta del cónclave, llegan a decir: por los clavos de Cristo, si no elegís un papa italiano, romano o al menos italiano, os mataremos a todos. Y el tío que está en la puerta dice a los cardenales: prisa, la gente quiere mataros, elegir pronto. Y los cardenales, para salir del atolladero, acaban eligiendo al arzobispo de Bari, Bartolomé Prignano, que es un obispo italiano, pero súbdito del rey de Francia. Es decir, esas soluciones diplomáticas alambicadas que tanto les gustan en el Vaticano, ¿no? Una cosa rarísima que al final sale mal, porque una vez elegido, resulta que Urbano XI es un verdadero energúmeno, es decir, que se dedica a maltratar de palabra, de obra a los cardenales, a insultarles públicamente, se crea una atmósfera de terror, y entre la actitud del nuevo Papa y la elección aquella que se había hecho bajo presión, cuando llega el mes de agosto, agosto, los cardenales se van de Roma y desde Agnani, desde Fondi, una ciudad que está a 40 kilómetros de Roma, declaran nula la elección y declaran depuesto, como es lógico, a Urbano VI o a Bartolomé Prignano, porque la elección había sido hecha sin libertad, bajo amenaza de muerte. E inmediatamente eligen a un nuevo papa, que es Roberto de Ginebra, que tomará el nombre de Clemente VII, y se convierte, en ese momento empieza el cisma de Occidente. Hay un papa en Roma, Urbano VI, que nombra nuevos cardenales, y un papa en Fondi, que es Clemente VII, que intenta entrar por la fuerza en Roma, pero no puede, pierde las batallas y tiene que retirarse a Aviñón. Es en ese periodo de tiempo de 10 años, 1378-1394, en el que el cardenal aragonés Pedro de Luna, que es un sacerdote, un obispo, nacido en Illueca, la provincia de Zaragoza,
que ha sido nombrado cardenal por Gregorio XI por recomendación de Pedro IV el Ceremonioso, que pide al Papa Gregorio XI que, ya que ha muerto el último cardenal aragonés, nombre a don Pedro de Luna, que ha hecho muchos servicios a la Iglesia y a la propia corona aragonesa. Entonces, este don Pedro de Luna, durante 10 años, a partir del momento de la elección de Clemente VII, se dedica a ser legado plenipotenciario del Papa de Aviñón en la península ibérica para atraer a la obediencia de Aviñón a los reinos hispánicos. Y eso lo consigue en gran parte, a todos menos a Portugal. Tanto Castilla, Aragón y Navarra se someten a la obediencia de Clemente VII. Cuando ha conseguido esta misión, la lleva a término, muere el Papa Clemente VII y él es llamado a Aviñón para realizar el nuevo conclave, en el que él mismo es elegido como Papa sucesor de Clemente VII y toma el nombre de Benedicto XIII. Don Pedro de Luna, don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor es elegido Papa en 1394 en Aviñón. A partir de ahí, el rey de Francia, que ve que hay un aragonés al que no puede dominar ni manejar, se pone como una fiera y empieza a presionarle para que abdique en bien de la unidad, en bien de los intereses de Francia. Pero él dice que en bien de la unidad. Le envía a la embajada de 3 duques, le envía también una embajada a la Universidad de París, en fin. El Papa le dice que, aunque él se ha comprometido a buscar la unidad hasta el precio de la propia aplicación, si no hay otra manera, él piensa que todavía se puede llegar a la unidad por medios canónicos, es decir, por una entente con el otro Papa y un acuerdo, o por la vía de eso sería la vía o la vía del compromiso, que él usó en el compromiso de Caspe, que era que se designaran unos árbitros independientes que, viendo los méritos de cada candidato, el de Roma y el de Aviñón, decidiesen inapelablemente quién era el verdadero Papa. Es decir, como no se aviene a abdicar según los deseos del rey de Francia, manda a sus mercenarios que sitian Aviñón durante 4 años, hasta que un comando que manda Martín el Humano, rey de Aragón, lo saca de Aviñón en una operación audaz, y entonces ya lo pone a salvo, y él se dedica durante 2 años a acercarse poco a poco hasta Roma, con unas galeras que pone a su disposición el reino de Aragón, para poder acercarse a Roma y llegar a un encuentro con el otro papa y llegar al acuerdo de o dimite uno u otro o dimitimos los dos, y un nuevo cónclave con los cardenales que designemos elegirá al papa indiscutido. Pero ese encuentro no se realiza, la cosa se alarga hasta tal punto que los cardenales del Gregorio XII, papa romano, y los cardenales de Benedicto XIII, el papa Luna, se enfadan con sus respectivos papas, se van a Pisa y allí convocan un concilio de motu propio, cuando un concilio necesita la autoridad papal para convocarse. Pues lo convocan los cardenales, juzgan a los 2 papas como contumaces, los deponen y eligen el papa indiscutido, a Alejandro V, que luego se convertirá en Juan XXIII cuando éste muera. Es decir, que buscando la unidad tienen una iglesia tricéfala. Llega un momento que hay 3 papas, con la confusión terrible que eso provoca en la cristiandad, el desprestigio del pontificado. Bueno, un galimatías. En ese galimatías, a río revuelto, ganancia de pescadores, aparece el emperador de Alemania, que busca al papa más débil, que es Juan XXIII, el papa de Pisa, y le camela haciéndole creer que si convoca un concilio en Constanza, lo va a hacer papa él. Va a hacer dimitir a los otros 2 y lo hará papa él. Pero cuando llegue a Constanza, convoca el concilio, se da cuenta de que el emperador quiere que dimitan los 3, de poner a los 3 y luego elegir al nuevo papa indubitado. Juan XXIII escapa del concilio con la intención de que se deshaga, pero inmediatamente lo hacen prisionero y el concilio se declara con autoridad directamente otorgada por Jesucristo. Por tanto, no necesitan al papa para nada para estar en concilio. Es la Iglesia con Cristo, el concilio, que puede decidir. Deponen a Juan XXIII, Gregorio XII de Roma está muy viejo y debilitado y manda su abdicación con un emisario, y solo queda el Papa Luna firme en su prerrogativa como papa. Lo convocan en Perpiñán Fernando de Antequera de Aragón y el emperador Segismundo, y allí le presentan la dimisión de los otros 2 y le dicen que él tiene que dimitir por bien de la Iglesia, porque todos son cismáticos. Entonces, cuando el Papa Luna les dice:
Si todos son cismáticos, yo soy el único que no lo soy, porque soy el único cardenal vivo que queda de ese cónclave de 1378. Yo soy el único cardenal legítimo. Por tanto, yo tengo derecho, el único que tiene derecho a elegir. Y si elijo el Papa, no me elegiría a mí mismo. Bueno, el rey de Aragón y el emperador de Alemania se ponen como fieras y se van. Y ya deciden, es decir, deciden deponerlo con un proceso sumarísimo que le dan el Concilio de Constanza. El Papa Luna, a la vista de la actitud de Fernando de Antequera y del emperador Segismundo, se entera de que el de Alemania le propone a Fernando de Antequera que meta en la cárcel a Benedicto XIII. Entonces él inmediatamente hace las maletas, coge la tiara de San Silvestre, signo del triple immunus, del triple ministerio del Papa, enseñar, santificar y gobernar, y el Liber Censum, es decir, el libro de todas las propiedades eclesiásticas que tiene la Iglesia. Se monta en la galera para dirigirse a Peñíscola. Llegan los emisarios de Fernando de Antequera y le intiman a que abdique. Y él contesta, decide al rey, ¿yo qué te hice? ¿Yo qué te hice, rey, a ti que no lo eras en el compromiso de Caspe? ¿Quieres enviarme a mí que sabes que soy el verdadero papa al desierto? Pues yo te digo que tu descendencia estará tarada, tu vida será corta y no llegarás a la tercera generación. Y se cumplieron plenamente esas palabras proféticas de Benedicto XIII, pues la dinastía de los Trastámaras en la tercera generación ya había desaparecido. Bien, pues el Papa se exilia a Peñíscola en 1416 y entonces la corona de Aragón y de Castilla le retiran la obediencia y queda aislado en la fortaleza de Peñíscola, que era ya propiedad pontificia. Por tanto, han habido 3 sedes pontificias en el mundo: Roma, Aviñón y Peñíscola, la tercera sede pontificia. Allí, desde 1416 hasta 1423, que muere, el Papa Luna vive con un aislamiento relativo, porque él sigue gobernando a la Iglesia y dando órdenes a quien quiere obedecerle, tiene muchos partidarios todavía, pero ya al final, cuando el rey de Aragón sustrae la obediencia y amenaza a todos los que le apoyen con quitarles hasta la camisa, entonces realmente el Papa Luna queda en Peñíscola con unos cuantos fieles. Es allí cuando dice aquella famosa frase que da título a mi libro. Es decir, envían del Concilio de Constanza, antes de deponerle por un decreto, envían a unos monjes benedictinos que le intiman otra vez a la abdicación. Y entonces el Papa Luna, dando un golpe en su sede, dice, la Iglesia no está en Constanza, la Iglesia está aquí. Esta es el arca de Noé, porque donde está el Papa está la Iglesia. Los herejes están en Constanza. Si no fuera por ellos, el cisma se habría acabado hace ya 1 año y medio. Bueno, pues aquí el Papa Luna defendió su legitimidad como pontífice y defendió la libertad de la Iglesia contra las injerencias de los príncipes seculares, que en aquel momento se creyeron con el derecho de dictar al propio Papa lo que tenía que hacer para el bien de una Iglesia que habían decidido ellos, que habían decidido los reyes. Es decir, que esta historia tan antigua es una historia absolutamente actual, porque también ahora los poderes de este mundo quieren instrumentalizar a la Iglesia y al propio pontífice en su beneficio. El Papa solo está sometido al juicio de Dios y es depositario de una revelación que nos ha hecho Jesucristo. El Papa no es dueño de la Iglesia. El Papa es el vicario, el que actúa en nombre de Cristo, con la intención de Cristo y con el corazón de Cristo Jesús. Es decir, que aquí hay un fondo muy profundo. Mirando el cisma de Occidente, esos 2 y 3 papas que hubieron, nos hace también relativizar la situación actual de la Iglesia. Es decir, también ahora va a haber un cónclave, porque el Papa no es eterno. Entonces, en ese cónclave, si ya con 23 cardenales, en 1378, la cosa salió como salió porque no se entendieron por la presión del pueblo, imaginaos ahora con un cónclave de 138 cardenales que no se han visto nunca todos juntos, que han hecho un catálogo para que con fotos y biografías, y lo han mandado a los cardenales,
para que puedan verse las caras. Imaginaos, 138 cardenales en un cónclave. El Espíritu Santo tiene que actuar de una manera directa y brutal para que ese cónclave no se convierta en una manipulación de esos grupos de presión que seguramente estarán ahí actuando. Es decir, que el destino de la Iglesia depende en gran parte de la decisión que tomen esos cardenales que se reunirán en un cónclave masivo, el más masivo de toda la historia de la Iglesia, porque habían 20, 30, 40 cardenales, 100, bueno, 100 no, 100 lo hizo, 100 los hizo Juan Pablo II, que empezó a hacer cardenales. Pero en fin, si ya con 23 hubo tanto problema, imaginaos ahora con 138. Hay que pedir al Espíritu Santo que haga un milagro. Bueno, este es el pequeño resumen que os he hecho del libro, pero sobre todo también hago una reflexión sobre cuál es la función del Papa en la Iglesia. Mirad, el resumen sería, a lo largo de la historia de la Iglesia, todos, hasta también el Papa, han creído firmemente que la Iglesia se regía por unas normas, por unas leyes que están en el derecho canónico, y que todos los miembros de la Iglesia, todos los bautizados, también el Papa, estaban sometidos a la ley canónica, la ley de la Iglesia. Pero a partir del Vaticano II, en la declaración Lumen Gentium, se ha convertido el Papa en una especie de sátrapa que está por encima de todas las leyes, de todo el derecho canónico. Las leyes de la Iglesia no rigen para el Papa, que está por encima de todas. Claro, eso está muy bien, claro, porque el Papa tiene la potestad directa, universal e inmediata sobre la Iglesia, que puede ejercer como él quiera conveniente. Pero claro, si el Papa es un santo, esto está muy bien. Pero si viene un Papa que es un patata, eso es un gran problema. Porque claro, ha llegado un momento que el derecho canónico realmente prácticamente no sirve para nada, simplemente para anular matrimonios. Para eso igual todavía sirve, pero para regir los derechos y los deberes de los miembros de la Iglesia, resulta que el derecho canónico prácticamente ha desaparecido, que todo se basa en una arbitrariedad. Si se quiere conseguir algo y el derecho canónico no lo apoya, pues se cambia la ley. Es decir, que estamos actuando no según el espíritu, sino según la carne, según el mundo. No con la ley de la Iglesia, sino con la ley del mundo. Y es curioso cómo el Papa está considerado hereje por parte de la Iglesia y 500 años después no se lo ha repuesto. La curiosidad es, cuando los seculares le dicen a la Iglesia que tiene que avergonzarse o pedir perdón por algo que ni siquiera ha hecho la Iglesia, o sea, que ha hecho una persona en concreto, porque esto es como si un tío violase o asesinase, todos los hombres son culpables. O si una mujer matase a sus hijos, todas las mujeres son culpables. No, esa persona lo es. Entonces, y la Iglesia sale siempre pidiendo perdón por algo, no se da cuenta de que somos humanos, somos imperfectos, podemos cometer errores, y a lo mejor aquello que ocurrió hace 500 años fue un error y no importaría restituirlo o pedir perdón, en cambio no lo hacen. Esto es lo que mucha gente se pregunta, porque han levantado la excomunión a varios herejes notorios de la historia de la Iglesia. Y en cambio aquí está Benedicto XIII, por el que hay un gran movimiento para que se le restituya la buena fama, para liberarle de la damnatio memoria, es decir, de esa memoria manchada, de esa acusación de herejía, de estar excluido de la Iglesia. Es decir, que la excomunión es una medida disciplinar. La excomunión no te envía al infierno per se. Es decir, que puede estar comulgado y haber ido al cielo perfectamente. Es una medida disciplinar. Pero hombre, si han levantado la excomunión a Lutero, a Joaquín de Fiore y a toda esta gente, ¿por qué no se la levantan a Papa Luna? Daría una satisfacción al pueblo aragonés y a la misma nación española. Pero claro, parece que si levantas la excomunión a Benedicto XIII, estamos declarando que tenía razón. Y si tenía razón, la línea legítima de la sucesión de Pedro no es la de Roma, sino la de Aviñón. Y es la línea de Aviñón, es el sucesor de Benedicto XIII, Clemente VIII, que es Gil Sánchez Muñoz, canónigo de Teruel, que en 1329 abdica y convoca un cónclave con sus 4 cardenales y eligen papa al que está en Roma. Entonces se acaba el cónclave. Cuando el sucesor de Benedicto XIII dimite y elige al de Roma como papa. Entonces se acaba. Si declaramos
libre de excomunión al Papa Benedicto, parece que estamos diciendo que la historiografía eclesiástica se equivocó durante 600 años. Y eso es lo que en el Vaticano no les gusta. Es decir, están dispuestos a levantar la excomunión a Lutero, pero mira, al Papa Luna parece que no, les da repelús. Pues mira, eso es lo que yo quiero plantear. Este libro es un planteamiento previo a la tesis doctoral que quiere demostrar esto precisamente. La legitimidad del Papa Luna. No estaba en Roma la legitimidad de la Iglesia, del sucesor de Pedro. Estaba en Aviñón en la persona de Benedicto XIII. Y se trata de ofrecer un cimiento académico a esa petición del mandamiento de la excomunión del Papa, porque la legitimidad estaba en Benedicto, por la nulidad del cónclave, sobre todo por la nulidad del cónclave y por la trayectoria verdaderamente coherente y de amor a Cristo y a la Iglesia que tuvo el Papa a lo largo de su vida. Fíjate que cuando todos estos papas se dedicaban al politiqueo, él lo hizo porque no tenía más remedio, pero oye, dedicó 4 años de su vida a preparar la disputa de Tortosa, donde convocó a todos los rabinos de las aljamas de Aragón y en una disputa intelectual, con toda libertad, consiguió que se convirtieran la mayor parte de los rabinos de Aragón a la fe cristiana. Prácticamente desapareció la judería en Aragón porque a partir de esa disputa teológica que montó Benedicto XIII, volvieron todos a la fe católica. Los judíos se convirtieron. No, es muy interesante. Y luego también, claro, yo me acuerdo de eso cuando esto lo estudias en... Bueno, ahora ya no se estudiara, pero cuando estudiaban las clases de historia, siempre era un poco aquello como si fuese un poco la telenovela, ¿no? Cuando decían sí, que habían 2 papas y tal, peleados y no sé qué. Y siempre es un poco de un tono jocoso, ¿no? Cuando es algo realmente que es serio, más en aquella época, en el que el auténtico poder de Europa, o la única unión de Europa que había en aquella época, era la Iglesia cristiana. O sea, las naciones estaban siempre en guerra, pero era la Iglesia cristiana, ya sea en Roma o en Aviñón, la que mantenía la unidad de toda Europa en aquella época. Claro, era precisamente la época en que surgieron ya los estados como tales, iban germinando, ¿no? Esos reyes, esos emperadores que querían tener un dominio absoluto sobre sus súbditos. Y la Iglesia era un instrumento de dominio si estaba a su servicio, no si era independiente. Por tanto, ellos cayeron siempre en la tentación de dominar a la Iglesia en sus territorios para que, sobre todo, cuando tenían una guerra, los diezmos que tenían que ir a Roma a sostener el pontificado se quedaran en el país para financiar la guerra. Entonces, como la Iglesia era la única institución que tenía un gran poder recaudatorio en aquella época, el Estado no, por eso inmediatamente recurrían y presionaban a la Iglesia para que esos tributos que iban a Roma se quedaran en el país y poder financiar el presupuesto del reino. Había mucho de eso también. Pero mira, en el Papa Luna, a mí lo que me inspira mucho es que de él se podía decir que era un gran diplomático, un gran político, pero eh, como dice la ordenanza de la Guardia Civil, que el Guardia Civil ha de ser político, pero sin bajeza. Así era Benedicto XIII. A ver, es curioso eso cuando comentas que la placa que viste tú de los universitarios de Aragón, claro, en Aragón la figura del Papa Luna a día de hoy se reivindica o se potencia o se intenta estudiar. Sí. Precisamente yo me he dirigido a Zaragoza, a la Universidad de Zaragoza, que es donde estoy haciendo la tesis, precisamente por eso, porque es el único lugar donde verdaderamente hay un interés verdadero en investigar la verdad de esa época, de ese cisma, de investigar la verdad de las razones que tenía Benedicto XIII para permanecer firme en su postura de ser el verdadero Papa contra todos los príncipes europeos. Es decir, que aquí este tema es un tema tabú, sobre todo en el tema de la historiografía eclesiástica. Es decir, tocar el tema de que Benedicto era el legítimo, eso les pone muy nerviosos. Porque ellos con decir que era antipapa ya se quedan tranquilos, pero oye, nadie se atrevió a decir que de Benedicto XIII que era antipapa hasta 300 años después. Porque claro, si no era papa legítimo, todas las dispensas que el Papa Luna había dado para que se casaran los príncipes y los reyes eran nulas. Y si eran nulas, toda la descendencia era ilegítima.
Por tanto, estaba ilegitimando todas las monarquías, al menos españolas, y de Italia y de Francia. Por tanto, nadie se atrevió nunca a decir que Benedicto XIII era ilegítimo. Lo dijeron 300 años después. Pero oye, el Papa Luna no era hereje, ¿eh? No era hereje porque no quiso dimitir para lograr la unidad. Él era un verdadero defensor de la legitimidad del sucesor de Pedro, que tiene que ser libre, que tiene que ser libre para gobernar la Iglesia, fuera de las injerencias externas de los príncipes seculares. Y ahora, mira, tenemos ahí un ejemplo con todo lo que ha pasado en el Valle de los Caídos. ¿Qué es eso sino una injerencia en un espacio sagrado que está amparado por los acuerdos de Iglesia-Estado? El Valle de los Caídos, un monumento de fe, un monumento a la reconciliación. La sangre de Cristo, representando esa cruz, reconcilia a los dos pueblos en uno solo. Y aquí estamos nosotros, no negociando diplomáticamente, no, cediendo a toda la imposición de un gobierno que es profundamente no anticristiano, antirreligioso, por salvaguardar una paz que no vamos a tener nunca. Y además es vergonzoso porque, por mucho que han cedido, ahora y todo, no están contentos los que están en contra de la Iglesia. Porque ya eso, ya están Claro. contra la Iglesia. O sea, dicen, claro, porque han convencido de que siga todavía ahí el centro sagrado y se puede hacer todavía misa, se puede hacer todo. Y claro, no les basta a ellos, no, hay que convertir el altar Bueno, quizá pero el fíjate, mostrador. sí, el altar lo respetan, pero la mitad de la basílica, del mismo espacio sagrado, eso lo van a resignificar. O sea, que han entrado en el espacio sagrado. Claro, dicen, no vamos a meternos en el altar, pero oye, el espacio sagrado es uno, no solo es el altar. Dime. Pero, padre, si es que el problema es la sutileza. Vamos a decirlo claramente. Si ellos lo que quieren es volar la cruz y acabar con todo. Pero el mundo aún no está preparado para ver eso. Como el mundo no está preparado para ver que le pongan un petardazo y lo vuelen, pues bueno, te quitaremos casi todo, pero hombre, dejamos la misa y dejamos a los benedictinos. Así, muchos católicos, meapilas, flojos y llorones no se quejan. Porque te dirán, hombre, claro, se resignifica, pero lo importante, que es la misa y es los benedictinos, sigue ahí. Sigue ahí totalmente profanado, vamos a decirlo así. Sigue ahí, ¿por qué? Sigue ahí porque hay un interés. ¿Por qué? Porque primero quitas, digámosle, el concepto de por qué está creado. Quitas los evangelistas, quitas las capillas laterales, cubres la cúpula y dejas a los benedictinos y la misa. ¿Por qué? Porque el mundo aún no está preparado para que mandes a la mierda a los benedictinos, quites el altar y quites la misa y vueles la cruz. Ya lo estará. Claro, porque eso nos recordaría mucho a los talibanes de Afganistán. Ahí viene el tema, ahí viene el tema. O sea, el tema es ir preparando. Primero fue Franco, hombre, porque Franco, claro, es que Franco. Luego, hombre, José Antonio. Yo recuerdo decir, no, pero a José Antonio ya no lo tocan, que no tiene nada que ver con Franco. Eso lo he escuchado yo a falangistas. Luego quitan a José Antonio y la gente y el típico católico flojo de derechas del PP te dirá, bueno, claro, José Antonio y Franco es normal, pero ahora el Valle lo dejan. No, ahora quitarán. Es lo típico de los conservadores. Conservar, conservar, conservar. Al final el PP aprobará el aborto hasta 3 meses después de haber nacido el niño. ¿Por qué? Hombre, 3 meses sí, pero no cuando el niño tenga 3 años. No, pues esto es lo mismo. ¿Sí? Cada vez es una chorrada nueva. Sí, sí, es una pendiente resbaladiza, ¿no? Es como hemos abandonado todas las trincheras sin combatir y ahora la última trinchera que queda ya no se puede defender con nada. Es decir, tantas veces han cedido. Se cedió en la educación en 1983. Se cedió con el aborto. Se cedió con la eutanasia. Mira, por ejemplo, aquí en Cataluña están haciendo una programa tremenda con la ley de eutanasia que están diciendo que hay que pedirla, porque es legal y hay que pedirla. Hombre, tío, están ofreciendo la eutanasia a troche y moche. Y yo me pregunto que cuando los responsables de la Iglesia se reúnen con estos dirigentes, ¿les llaman a la conversión? ¿Les dicen que están obrando mal? Ahí tienes al pobre padre Mundina, aquel de las flores, ¿os acordáis del padre Mundina? Que salió con la Griso en la televisión y se puso a hablar de Pedro Sánchez. Y le dijo que si él pudiera verlo, le diría lo que tiene que hacer para
dejar de hacer el mal y cuando muera que el Señor le abre las puertas del cielo, porque si no deja de obrar el mal, el Señor se la cerrará. El padre Mundina, con más de 90 años. Y aquí estamos nosotros, pues no sé, yo qué sé, es que llega un momento que dice, oye, ¿con qué los han amenazado? ¿Qué les han prometido para que tengan esta actitud? ¿Qué les han amenazado con colgarlos de una grúa, como hacen en Arabia Saudita? ¿Qué les han dicho? Padre, les han hackeado el móvil y el ordenador. Eso es lo que les ha pasado. Vete a saber, Mire, vete, mire, el tema vete a de la saber. eutanasia hace nada, hace escasos, no sé ni decir el día, 10 días, a un amigo mío, a un viejo camarada con muchos problemas psicológicos y de adicciones, ha firmado su propia eutanasia porque le han comido la oreja la familia, por un lado, porque son unos holgazanes y querían sacarse de encima al yonki, y por otro lado, la doctora. Yo he visto a la doctora acariciar al chico y decirle, hey, todo bien, ahora te pondremos algo para que tú descanses y estés mejor. Y lo que iban a hacer era matarlo en media hora. Eso es lo que tenemos. Y esa es la gente que nos ha de curar y la gente que nos ha de salvar. No te fíes una mierda del doctor, solo quieren matarte. Bueno, es que, mira, lo que pueden hacer ellos, yo no lo voy a evitar. Lo que sí que tengo la misión es de anunciar la verdad, hombre. Yo soy un cura que en mi parroquia, desde mi púlpito, doy un criterio justo para que la gente juzgue lo que está pasando. Pero oye, los que son responsables, los que hablan de tú a tú con esta gente, no son capaces de decir algo. Y cuando han dicho y no les han hecho caso, ¿por qué no salen y se ponen en la palestra pública a señalar con el dedo a esos que están obrando el mal? Están obrando el mal y destruyendo la vida de las personas con el aborto, con el cambio de sexo, con la eutanasia. Es una responsabilidad gravísima. No podemos ser los perros mudos. Los perros están para ladrar y que las ovejas no caigan por el barranco. Hay una cosa que has comentado tú antes aquí en la charla esta, y yo creo que se aplica sobre todo cuanto más subes en las jerarquías de cualquier lugar, que es que se gobierna con la carne y no con el espíritu. Y ese quizás es el problema. Bueno, ahí está el Papa Luna. Subió al pontificado supremo y siguió siendo libre y anunciando la verdad. Y rechazó todas las injerencias exteriores, porque él solo tenía que dar cuentas delante del Señor. Es que somos conscientes de eso, de que tendremos que dar cuenta de nuestra vida, de nuestras palabras y de nuestros silencios delante del Tribunal Supremo, que es el Dios Todopoderoso. ¿Somos conscientes de que nuestro juez no es el mundo, sino que es Dios? ¿O es que hemos perdido ya la fe? Ya lo decía Jesucristo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta que sigue resonando hoy en día. Eso ha sido una frase lapidaria, nos deja todos callados. Sí, Pues sí, yo, lo dice el propio Jesucristo, es la palabra de él, ¿no? Y es una palabra que también, fíjate, mira, el Papa Luna, por ejemplo, era de una gran familia nobiliaria de Aragón, la familia de los Luna. Era un aristócrata, pero era un aristócrata que amaba a la gente, que buscaba la salvación de las almas, que buscaba la conversión de los que estaban alejados de la fe, que tenía misericordia a todos los que le traicionaron 1000 veces. Cuando 1000 veces le pidieron perdón, los perdonó a todos. No guardó rencor nunca contra nadie. Hizo lo que debía, por amor a la Iglesia de Cristo. Ojalá tuviéramos pastores como aquel Papaluna de hace 600 años. y el problema es que los que tenemos encima se van de misiones a África o a Asia en vez de venir aquí, por ejemplo, a Barcelona a hacerlo, que quizás es lo que más faltarían ahora, en Occidente. Bueno, pero mira, si aún se fueran de misiones a África, porque ahí también hay almas de Dios, pues bueno, tendríamos que callarnos la boca, porque cada uno pasa la misión y la misión es arriesgada, tiene un peligro, pero claro, que estemos aquí. Mira, es como si el gobierno tocara una canción y nosotros la bailamos. Hombre, tenemos partituras, tenemos canciones nosotros, podríamos tocarlas ya, ¿no? Pues que tenemos que bailar al son del más fuerte.
Hombre, Jesucristo está en la cruz porque anunció la verdad y denunció el error a los pobres y a los ricos, a Poncio Pilato, a Herodes y a los fariseos. Por eso está clavado en una cruz. Claro, es que muchas veces actuamos como si el único y el último crucificado fuese Jesucristo, que después de él no le pase a nadie. Hombre, tío, cuando más arriba estamos, cuando más responsabilidad tenemos, la cruz es más grande y más pesada. Si no estamos dispuestos a subir a la cruz, no vamos a vencer con Cristo. Si no luchamos bajo su bandera, que es la cruz, no podemos esperar la victoria con él. Y la cruz es el fracaso, y la cruz es la persecución, y la cruz es que te quiten hasta la camisa. Pero, oye, a lo mejor sin camisa pasaríamos frío, pero seríamos libres, que me parece que no lo somos. Yo, uno de los grandes problemas que también le veo a esta iglesia es el problema de que el Estado pague. O sea, ese es el gran problema. En Francia, la iglesia está autogestionada. Y entonces eso es la libertad. El problema es que si le plantas cara al político de turno y te corta el grifo de tus chiringuitos, pues tú le reinas pleitesía al político de turno. Lo que habría que hacer es que te corten ya los chiringuitos y que se acabe ya, que se acabe la X, que se acabe todo ya paseo. También diré una cosa entonces muy clara, que ya empieza a ser, es decir, yo no es que esté en contra de que las catedrales se paguen, yo estoy en contra de que la pague yo, que voy a misa domingos y más días y doy mi dinerito, pero que la pague mi madre que no pisa una iglesia ni para atrás, pues que pague todas las catedrales habidas y por haber. Lo que es injusto es que la tenga que pagar yo. Habría que haber el carnet de buen católico, el carnet del católico que paga y ese carnetito te deja entrar en las iglesias. Y el resto de turistas que las paguen. Eso es lo que deberían hacer, ¿no? Y se acabó la financiación del Estado y se acabó todo. Las cerramos a piensa que en Francia las iglesias hasta son del el Estado, siglo... Claro, entonces hay una subvención indirecta ahí, porque claro, son del Estado y te las mantiene el Estado. Entonces, si te las mantiene el Estado, es algo en lo que no tienes que pensar, es una gran comodidad. Y luego en Alemania, ya sabes que todos los católicos tienen que pagar un porcentaje apreciable de sus impuestos, y entonces durante muchos años han estado nadando en el dólar. Pero claro, como la gente cada vez más se aparta de la iglesia, pues cada vez tienen menos. Ahora, yo tengo otro sacerdote que me dice que cuando nos hemos acostumbrado a hacer la pelota al poder, un día nos lo quitarán todo y seguiremos haciendo la pelota porque no sabemos hacer otra cosa, ¿sabes? Que ahora tú dices, si nos quitan seríamos libres. Ah, vete a saber. A lo mejor hasta seríamos cornudos y apaleados encima. Sí, sí, bueno, el gran problema son todas las prebendas de poder y ya está. Y luego otra cosa que se hace mucho, pues yo estoy harto de verlo. El día del patrón. Venga a reírle la gracia al alcalde y al tal, al no sé qué. No puedo decir su nombre porque ya suficiente perseguido está. Pero yo he visto al párroco de un pueblo pequeño decirle al alcalde y a su noviete, al alcalde y a su noviete, que ya que no venían nunca a misa, el día del santo tampoco hacía falta que vinieran. Eso hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Hay que tenerlos cuadrados. Eso no es el cura de Segovia, es otro, ¿no? No, 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 no. Es de Cataluña, es de Cataluña. Cataluña profunda. Sí, sí, pues oye, mira, eso es un testimonio de fe. Bueno, mira, es una llamada a la conversión. Porque, oye, la conversión no solo es para predicar a los desgraciados que vienen a misa los domingos y los días de cada día. Oye, cuando tengo al alcalde, al presidente del gobierno, al diputado, tengo que llamarles a la conversión. Acuérdate de aquella beatificación masiva que hubo en la Universidad Laboral de Tarragona hace ya bastantes años. Oye, cuando entró la gente a la Universidad Laboral, les quitaron las banderas. Las banderas bajo las que habían luchado aquellos mártires que iban a beatificar, les quitaron las banderas. A mí me quitan la bandera y me largo. Donde no entra la bandera, no entro yo. Pero bueno, como eran los mártires y estaba un cardenal de Roma, fueron. Bueno, el sermón, los mártires, qué buena gente, ¿eh? Dieron su vida, ¿eh? Se sacrificaron, los mártires. Qué gran ejemplo, ¿eh? Murieron perdonando los mártires. Bueno, pero
¿Y ahora qué? ¿Y después de beatificar al mártir, qué? ¿Qué hacemos? Hombre, ¿qué tienes ahí? ¿Tú quieres ser mártir? Porque el problema es ese. ¿Tú quieres ser mártir? ¿Quieres ser testigo de la fe? Pues ahí delante, en primera fila, tenías al ministro, al presidente de la Generalitat, a todos los alcaldes, diputados, consellers, esos que han podrido la nación durante 40 años, que han arrasado la natalidad con el aborto, se han cargado la familia con el divorcio, han hecho las parejas de hecho, han procurado la homosexualidad y la perversión de los menores desde la más tierna infancia, y están todos. Llámales a la conversión, denuncia su pecado para que se conviertan. Ah, no, no, hoy no toca. Ah, hoy no toca. ¿Cuándo tocará? ¿Cuándo tocará? Si hoy no toca, ¿cuándo? Pues Ese es mira, el día que hay así que somos. aprovechar. Ese es el día que hay que aprovechar, que es lo que ha hecho muchas veces el de Oviedo. Y por eso lo tienen cruzado cuando el día de Asturias en Covadonga, que ellos van a la misa, les suelta de todo y los pone firmes. No es una vergüenza, me niego a ir a la misa porque este hombre la usa para hacer política. No la usa para hacer política, la usa para hablar de la iglesia. Y aprovecha ese día que tiene ese foco mediático para rajar. Un obispo valiente, uno de los... Y para llamarte a la conversión. Sí, sí. Es que no, aprovechamos con eso, ¿no? Los mártires. No, la caridad murieron perdonando ya, ya. ¿Y quién los mató? ¿No? Yo recuerdo la beatificación de Joan Rochidigel en la Sagrada Familia. Bueno, claro, fue asesinado por milicianos. Bueno, milicianos había de muchos y muchos milicianos rezaban. ¿Qué quiere decir los milicianos? ¿Especifica? No, los milicianos. Podrían haber sido milicianos de Falange, ¿no? Pero no eran de Falange, lo sabemos todos de qué lado eran. Sí, sí, mira, queremos ser buenos al precio más barato. Y esa ecuación no sale. Si quieres ser bueno, si quieres ser santo, hay que subir a la cruz con Cristo. Y la cruz con Cristo es que te machaquen vivo. Pero claro, que te machaquen vivo es muy incómodo, muy doloroso. Pero es que yo me he metido cura y tú eres obispo precisamente para eso, para subir a la cruz con Cristo. No hay más. Bueno, pero ahora también yo lo estoy viendo que hay una juventud más combativa y yo creo que está renaciendo la fe, lo que no sé si sea suficiente, pero estoy viendo que está renaciendo la fe y además de una manera más sana, voy a decir. No quiero usar la palabra conservador porque sabemos lo que es un conservador en esta sociedad. Pero es algo que estoy viendo a nivel de eso, a nivel general, muchos jóvenes volviendo a misa y además buscando la tridentina, ni siquiera ya buscan ya la posconciliar. Entonces igual algo de esperanza todavía queda. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Se busca un contacto con el Señor que esté lleno de, podríamos decir, es el reconocimiento del misterio, de la grandeza de Dios, que se hace alimento de vida eterna para aquel que se acerca a comulgar en gracia. Es decir, esa conciencia de la presencia de Cristo en el silencio, ¿no? Claro, hemos pasado del silencio de la misa tridentina, de la misa media voz, a esos discursos inacabables de un cura que, por ejemplo, mete un canto de entrada de 10 minutos, la misa empieza a las 12 y a la 1 menos 5 está cantando el santo y acaba a la 1:30, 1 hora y media, una misa de domingo. Pero ¿cómo te pasas, tío? Y después miras a ver los cantos que se cantan y a mí me decía una señora, oiga, padre, que vino a esta iglesia y antes estaba en la iglesia protestante y estamos cantando los mismos cantos que allí. Hombre, claro, en ese plan, ¿qué espiritualidad vas a vivir? Acabas de la misa pues con los ojos como platos, ya no puedes hacer otra cosa que hacer la siesta después de esa caña tan gorda que te han dado. En fin, que sí que es verdad que hay una juventud que va a lo esencial, porque ya ve lo que el mundo da de sí. Es decir, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dice Pedro a Jesucristo. No entiendo ni papa de lo que dices, pero tú me estás prometiendo algo que yo deseo. Por eso me quedo contigo. En fin, que pienso que es una gran esperanza porque ya sabes que la Iglesia, si la dirigiéramos los curas y los obispos, ya nos la habríamos cargado. Pero claro, como está el Señor, está el Espíritu Santo, pues ha perdurado durante más de 2000 años. Padre, me gustaría hacer una pregunta. Si rehabilitamos
el Papa Luna, si se consigue, ¿se podría considerar que el Papa Luna es un confessor fidei? Hombre, sí, porque el mártir es el que confiesa la fe hasta derramar su sangre, pero el que sufre por confesar la fe, aunque no, si no derrama su sangre, es un confesor, el confesor de la fe. Confesó la fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Confesó la fe en el sucesor de Pedro, que no es un sátrapa sobre la Iglesia, no es un dictador fuelo que dirige la Iglesia, sino que es un vicario de Cristo, está sometido a la autoridad de Cristo, a la cual no puede cambiar, y es custodio de la revelación, de todas las palabras y los hechos que el Señor nos ha transmitido, y es el intérprete legítimo en la tradición de la Iglesia. Un papa no puede interpretar la Escritura como le venga en gana, tiene que ceñirse a cómo la Iglesia la ha entendido siempre, es decir, a la tradición. Y pienso que la rehabilitación del Papa Luna sería un revulsivo grande sobre todo para el Reino de Aragón, Cataluña, Valencia y Aragón, y para toda la nación española, porque el Papa Luna fue el segundo Papa español que hubo. Hubo uno ya en la antigüedad y luego después del Papa hubieron los Borgia. Pero hombre, el Papa Luna, un hombre que nunca le pudieron sacar ni una corruptela, nunca pudieron sacarle un vicio. Era un hombre íntegro, un hombre entregado a su ministerio, un hombre con una vida moral intachable. Hombre, si lo hicieran, si lo rehabilitaran, sería un confesor de la fe para nosotros. Ellos con rehabilitarlo ya tendrían bastante, ¿eh? Rehabilitarlo sería como arrancarles una muela con unas tenazas al vivo. Puede ser, pero bueno, vamos a ponerlo todo a huevo para que no tengan más remedio que hacerlo si quieren, porque razones les vamos a dar. Vamos a decir una cosa. Vamos a tener 10 minutos antes del apocalipsis, porque digo 10 minutos antes, rehabilitación del Papa Luna, beatificación del obispo Irurita y beatificación de San Francisco Franco. Ya se lo digo yo. Bueno, has hecho un conjunto muy amplio, ¿eh? Hombre, Por yo pienso cierto, que y lo digo por si alguien con poder nos escucha. Esto lo he dicho yo, el señor Cangrejo. El reverendo custodio solo se ha reído. Lo digo porque no, luego no, le no, echarán hombre, las pero ustedes. hemos hablado de una beatificación de nuestras autoridades. Siempre hay que tener respeto. Y si alguna vez hacemos alguna crítica, no es para destruir la autoridad, sino para que la autoridad mejore, como necesitamos mejorar tú y yo. Es decir, que hay que ser respetuoso siempre con las autoridades y hay que rezar por ellos para que no se equivoquen, como desgraciadamente a veces pasa, ¿no? En fin, pero hay que ponerlos en manos de Dios, que también quiere que se salven, como es lógico. Quiere que todo el mundo, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una pregunta, Mosén, siempre que se habla de algún libro, siempre estamos refiriéndonos a autores principalmente europeos. Entonces, mi pregunta es si tiene conocimiento, si puede recomendar algún libro, no digo la palabra de un teólogo, pero de algún católico africano, algún católico de la India, de la zona de los diversos estados católicos hindús, de la no sé, por ejemplo, Filipinas, que era que recuerde yo, para apartarnos un poco de que siempre leemos o de Sudamérica o de Europa, alguno que usted pueda recomendar simplemente para variar un poco quizás el punto de vista de salida. Bueno, mira, hay dos en especial que a mí me llaman mucho la atención, que es el cardenal Bantuan, que estuvo 15 años preso por el Bien Cong allí en Vietnam, que de su experiencia en la cárcel salió verdaderamente renovado y era un verdadero confesor de la fe. El cardenal Sara, africano, acabado en H, Sara, acabado en H, que es también un gran teólogo y un gran, podríamos decir, profeta de nuestra época, porque nos señala dónde están los males y nos indica también lo que va a pasar si no le ponemos remedio.
Y finalmente también hay un clásico que es europeo, pero que yo recomiendo mucho, sobre todo una pequeña obra que tiene, que es Jesucristo es la obra, y es Romano Guardini, Jesucristo, que es una reflexión sobre el ser de Cristo, sobre la vida, el corazón, las palabras de Cristo. Es una pequeña obra que tiene 100 páginas, que tú la lees y te ayuda a mirar a Cristo de otra manera, te ayuda a amarle, a confiar en Él. A mí me resultó un revulsivo, Jesucristo de Romano Guardini. En fin, yo diría que estos tres, y después también el cardenal de Hong Kong, aquel que también ha dado testimonio de la fe y fue un gran crítico a esos acuerdos que hizo el Vaticano con la China poscomunista, por el cual los obispos que proponía el gobierno los aceptaba la Iglesia. Él hizo una gran crítica y le salió muy cara. También ha dado testimonio de la fe contra las intromisiones de los poderes seculares en la Iglesia. Hay una pequeña biografía de una santa, creo que es santa, lo que pasa, por desgracia, no recuerdo el nombre exacto, que es palestina, que es de la zona es nacida en Siria, es carmelita, y Sí, que se sí, formó en Francia, luego en la India, tiene una vida muy, muy curiosa, y hay una pequeña biografía traducida del francés, y que es muy curioso porque es una mujer que padeció físicamente y espiritualmente mucho. Ahora no recuerdo el nombre exacto. sí, conozco esa referencia, pero tampoco yo recuerdo su nombre. Debe ser un nombre difícil de recordar. Ah, sí, ¿cómo se llama? Lee el título. Sor Emmanuel Maillart, Mariam de Belén, la pequeña árabe. Sí, sí, he visto ese libro, lo he Mariam visto. Bouardin, que es hija de Galilea. Y es Bien, pues será pequeñito, un buen libro, es bueno que lo recomiendes. pero es un libro de una biografía de una eh, eh, monja carmelita que, o sea, a ver, esto es para parecer mío, cuidado, que trabajaba en Francia, trabajaba bien, y entonces para felicitarla y promocionarla la mandaron a la India para que fundase allí un convento de la nada, y luego pudo volver a Palestina, y es la primera, según he leído, es la primera mujer santa eh, que se ha hecho perdón, bueno, en el 83 Juan Pablo II la beatifica, y porque falleció en 1878. Pero bueno, es bonito de ver, y por lo menos es, como digo siempre, es apartarnos un poco de este centrismo europeo que parece que sea el centro de todo. ¿Despedimos o hay alguna pregunta más? Bueno, yo aprovechando de que he presentado mi libro, pues yo agradecería a Ediciones Fides, que me lo ha prologado y ha hecho una gran edición con una letra universal que puede leer, cualquier edad puede leer esa letrita, ¿eh? Porque no es espesa, tiene un contenido que es de divulgación, no es lo aburrido, lo académico, eso ya cuando haga la tesis ya me pondré aburrido, pero ahora he querido hacer una divulgación para que sea una lectura amena, para que viendo el amor y la fidelidad a la conciencia que tenía este hombre, nos inspire a nosotros también. Porque, oye, ser fiel a la conciencia es ser libre, y ser libre no tiene precio, porque es el precio de la libertad, es el único que vale la pena pagar. Y esa libertad fue por la que luchó y por la que murió, dando testimonio de la fe, el Papa Luna. Si alguno quiere adquirir este libro, puede hacer por internet en Ediciones Fides o en las presentaciones que vamos haciendo y que vamos anunciando. Pues nada, Montaraces, vamos llegando bueno, tampoco al fin de la medianoche, ¿eh? Hoy lo hemos tirado millas. Ha sido
Se me ha pasado muy rápido, ha sido muy interesante. Pues nada, os vamos despidiendo, os emplazamos a que compréis el libro tanto para apoyar al Padre Custodio como para apoyar, como siempre, a Ediciones Fides, que es una de nuestras editoriales amigas, y os emplazamos también a seguir al Padre Custodio, que va a presentar el libro en distintos sitios, uno de ellos el 24 de abril en el Club Empel. Esperamos que sea pues un exitazo, no la vigilia de San Jorge, sino la post solemnidad y festividad de San Jorge. Pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a vosotros por la oportunidad que me dais.